Mira cuán bueno y cuán delicioso es Sí. habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, Sí. porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Alabado Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia del Señor, en esta noche. Nos sentimos, hermanos, regocijados, hermanos, Sí. porque nos encontramos en la casa de nuestro Dios. Le hemos glorificado, Sí. y yo he sentido que Dios se ha movido a través de esa alabanza. Amén. Alabado Dios, porque, hermanos, el Salmo 22 lo testifica que Dios, hermanos, se mueve a ahí través está de la la alabanza. alabanza de su Sí, pueblo. gloria a Dios. Aleluya, gracias también al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que me da, ¿verdad? De parte del Señor, leer la palabra del Señor. Hermanos, esperando que, de verdad, estemos atentos a la palabra del Señor, Gloria a porque Dios. alguna palabra, hermano, te va a pertenecer a ti. Es Claro, importante Señor, que sí. te la lleves en esta noche, como también para mí. Hay palabras de Dios para mí también, y también, hermano, voy a abrir no solamente mi oído, sino que también mi corazón, para que entre por el oído, pero que baje hasta el corazón, ¿verdad? Y Dios haga en mí lo que Él ha mandado hacer, Sí, su palabra. cumpla su propósito. Bendito Dios para siempre, aleluya. Bendiga una vez más su pueblo presente. Bendiga a Dios, hermanos que no pudieron presentarse. Alabado sea el Señor. Pero nosotros, hermanos, fuimos los dichosos, hermanos, o bienaventurados de estar en la casa del Señor. Vamos a buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, alabado sea el Señor. Vamos a buscar el capítulo 5. Bendito Dios, aleluya. Y vamos a leer del versículo 39 hasta el 47, que es el último versículo. Alabado Dios. Alabado Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 al 47. Amén. Para Dios, lo tenemos, hermanos. Dice la palabra, siempre damos lectura en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo, y bajo la unción de su Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibéis gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios, Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acuse, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabra de Dios, aleluya. Juan, tenemos aquí el escritor de este evangelio, Juan, hermanos, alabado al Señor, el hijo de Zebedeo, alabado sea el Señor, y hermano de Jacobo. ¿Recuerdan que andaban en el mar pescando con su padre cuando Cristo los llamó de la barca? Dejaron las redes y dejaron a su padre y se fueron y siguieron a Jesús. Bendito sea el glorioso nombre de Jesús. Amén. El escritor de este evangelio, Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo su hermano, y Pedro, hermano, hacían, hermano, el círculo de los discípulos más íntimos con Jesús. Sí. Estos tres discípulos estuvieron con Jesús en ocasiones, como en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Ahí estuvo Juan, estuvo Jacobo y estuvo Pedro. Pedro fue el que dijo, no, bueno, es que no nos fuéramos de este lugar. Sí. Hagamos tres enramadas, dijeron, uno para Ti le dijo. para ti, para Elías, Moisés. para Moisés, Sí. más para ellos no pidieron ninguna, porque sentían que estaban en la gloria de Dios. Sí. Alabado sea el Señor. Estos tres discípulos, hermanos, tuvieron esa dicha de estar con Jesús en lugares en ocasiones muy especiales. Bendito el glorioso nombre de Jesús. Amén. Aquí lo que hemos leído, hermanos, nuestro Dios, es escudriñar las Escrituras. Sí. Este es un mandato bíblico, hermano, de escudriñar las Escrituras. Es cierto. Hermano, esto de escudriñar es más de leer.
Porque, hermano, uno lee, hermanos, pero no escudriña la palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Y la palabra escudriñar, hermanos, significa estudiar diligentemente. Estudiar diligentemente significa leer la palabra de Dios diariamente, hermanos, y con intención de aprender de la palabra del Señor, no solamente, hermanos, por una rutina. Es escudriñar las escrituras, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios con diligencia. Alabamos y bendecimos el gran nombre de nuestro Dios. Amén. La palabra, hermano, escudriñar significa, hermano, investigar. Cuando, hermanos, leemos la palabra de Dios, no estamos más de leer, no estamos escudriñando, estamos investigando la palabra del Señor. Estamos buscando en la palabra del Señor si es cierto, como algunas predicaciones hemos escuchado de algunos predicadores. En la palabra podemos darnos cuenta que si es verdad o no es verdad lo que aquel predicador predicó. También significa examinar minuciosamente, hermanos, la palabra del Señor para conocer la voluntad de Dios, la voluntad divina y obtener la vida eterna. Fue escrito de acá, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Cuando estudiamos la palabra del Señor, hermanos, examinando la palabra de Dios minuciosamente, hermanos, conocemos la voluntad de Dios, hermanos, y también obtenemos esa vida eterna que Cristo habla en este versículo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Como digo, escudriñar implica más, hermanos, de una lectura, hermanos, superficial, sino, hermanos, que, alabado Dios, los enfocamos a escudriñar, hermanos, las raíces de la palabra del Señor. No sé si usted le ha pasado cuando se ha puesto a leer la Biblia, el corazón de uno se conmueve. Cuando llegamos a la lectura, ve que en ocasiones, hermano, me ha rodado lágrimas a mí cuando estoy leyendo la palabra del Señor, porque mi alma se está llenando, hermano, de la palabra del Señor. Amén. Alabado Gloria a sea Dios. el nombre de Jesús. Amén. Miramos esto acá, hermano. Escudriñar, hermano, verdad, es más, verdad, que la lectura superficial que a veces leemos de pasada. Nosotros no lo detenemos. ¿A qué dice este versículo? Alabado sea el Señor. Tenemos que, hermano, escudriñar es eso, investigar, hermano, minuciosamente la palabra de nuestro Dios. Muchas veces, ¿verdad? O algunos hermanos han leído la Biblia de pasta a pasta, pero nomás la han leído, no la han escudriñado. Hay que leerla y también hay que escudriñar la palabra del Señor. Examinarla, hermano, profundamente la palabra del Señor. Amén. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Esta palabra, hermano, escudriñada, hermano, proviene del latín, que significa, hermano, indagar cuidadosamente. Alabado sea el Señor. Amén. Jesús lo enfatizó, hermano, para que las personas no dependamos solamente de otras personas, sino que encuentren a Dios por sí mismos. Por eso escudriñar las Escrituras. Amén. Porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna. Cuando leemos la palabra del Señor, hermano, nosotros mismos, hermano, estamos buscando, hermano, verdad, a Dios, hermano, y no por medio de otro. Siempre cuando aceptamos al Señor, sabemos que por otras personas que nos da el llamamiento, aceptamos al Señor. Pero en esta ocasión la palabra dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios para siempre. La Escritura, el escudriñar, hermano, la Escritura, la palabra de Dios, significa, hermanos, principalmente significa, hermanos, que la Escritura demuestran, hermanos, los cumplimientos de la profecía. Alabado y glorificado sea el Señor. Y, hermanos, eso miramos por la palabra de Dios cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que la profecía tuvo de cumplimiento. Alabado sea el Señor. Amén. Y, hermanos, ¿cómo nosotros podemos escudriñar las Escrituras? Alabado sea el Señor. Más de leerlas, de profundizarlo, escudriñar las Santas Escrituras. La palabra de Dios dice, hermanos, que podemos escudriñar las Escrituras, hermanos, primero orándole al Señor, que lo guíe por el Espíritu Santo. Cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, hermanos, entonces, hermanos, comenzamos en realidad a darnos cuenta, hermanos, lo que está escrito en este sagrado libro. Amén. Alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Ahora pues, la aplicación de escudriñar la Escritura para nosotros, alabado sea el Señor, es buscar la transformación
personal propia de uno. No solamente la información, sino que buscar la transformación en nuestro interior. No solamente informarlos de la palabra, sino que, hermanos, que nosotros seamos transformados por la palabra de nuestro Dios. Bendito y glorificado sea nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y dice en su acá, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Este mismo versículo 39. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea el Señor. Jesús, hermano, en el contexto de esta lectura, Jesús está, hermanos, como que dice, exponiendo, hermanos, a los judíos, hermanos religiosos, que eran lectores, hermanos, de la ley y también de los profetas. Y le está diciendo a ellos escudriñar las escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Cuando Jesús dice estas palabras, está refiriendo él al Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Los judíos, hermanos religiosos, leían la ley y a Moisés, pero no habían escudriñado la palabra de Dios, porque solamente la habían leído, sí. No la habían escudriñado, porque si hubieran escudriñado la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que toda la palabra, todas las profecías, hermanos, enfocaban a Jesús, y ellos no creían en Jesús. Hablaban de él, sí. Alabado sea, no creían que él era el Hijo de Dios. Él explicaba y les decía, Juan, dice Juan envió mensajeros, alabado sea el Señor, y trajeron el testimonio, porque Juan para ustedes era como una antorcha que alumbra, a la cual vosotros quisiste recrearlos un poco. Él les dice, ve aquí uno mayor que Juan. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no recibo testimonio de hombre, no. Dice él. Ni yo mismo doy testimonio de mí mismo. Sino del que me si yo hubiese testimonio de mí mismo, mi testimonio fuera inválido. Pero el Padre da testimonio de mí. Y su testimonio es verdadero. Aleluya. Alabado. Eso es lo que le explicaba Jesús a estos hombres. Y hermanos, y no conocieron quién era el Mesías. Y toda la escritura, hermanos, alabado Dios, escrita en el Antiguo Testamento, hablaban a Jesús. Los salmos hablaban que Jesús era el Mesías. Pero ellos, hermanos, leyeron toda la ley de Dios y la ley de Moisés, pero no escudriñaron a fondo la palabra del Señor. Porque si la hubieran escudriñado, hermanos, hubieran reconocido que Él era el Mesías. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, escudriñar las Escrituras. Veamos acá. El significado de la Escritura contiene profecía. Sí. Ese es el resultado de la Escritura, o el significado de la Escritura, ¿verdad? Que contienen profecías. También tiene tipos, también tiene sombra, que se cumplen en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Todas las profecías, hermanos, se cumplieron donde hablaban del Mesías, que iba a venir el Mesías. Vino, hermanos, alabado sea el Señor, el Mesías, porque la palabra de Dios, hermanos, no se contradice. La palabra ella misma, hermanos, tiene, hermanos, la respuesta. Ella misma, hermanos, se respalda. No es una palabra, hermanos, verdad, que se va a contradecir. No, la palabra nunca se va a contradecir. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, Pedro dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, sí, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Como dije al principio, Pedro estuvo en lugares con Jesús, sí, en ocasiones muy especiales. Y sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, sí, a la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! Eso dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra más
profética más segura. ¿Por qué más segura? Alabado sea el Señor. Amén. Por su cumplimiento parcial. Alabado sea el Señor. La profecía, hermano, cumplida es una prueba de la inspiración del Espíritu Santo en estos hombres. La profecía cumplida, hermano, esta es la prueba, hermano, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, hermano, todos los eventos, hermanos, que iban a acontecer futuros, fueron, hermanos, ¿verdad?, pronunciados tiempo antes que ocurriera, hermanos, para que, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, fuera, hermanos, cumplida. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El propósito, hermanos, ¿verdad? Alabado sea el Señor de las Escrituras. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Estos mensajes o profecías fueron dados para edificar y para exhortar y a consolar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esta, hermanos, profecía, ese era el fin, ¿verdad? De exhortar a la iglesia, también de consolarla. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque es el motivo de la palabra de Dios a la iglesia, consolarla, ¿verdad? Bendito Dios. Tenemos en la palabra del Señor el hombre mencionado, bendito Dios. En las escrituras que fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Como lo fue David, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham y Pablo, como hombres, hermanos, transformados y usados por Dios. Bendito sea el Señor. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Y la misma palabra advierte, hermanos, contra falsos profetas que actúan bajo intereses personales y no bajo la inspiración divina. La palabra misma los pone en advertencia, hermanos, que muchos falsos profetas hoy se han presentado. No, hermanos, actuando, hermanos, verdad, desinteresadamente, sino que, hermanos, ellos, hermanos, como intereses personales y no bajo la inspiración divina. Glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Es de escudriñar la escritura, iglesia. Sí, hermano. Nadie, hermano, allá, hermano, me acuerdo cuando estaba pequeño que mi mamá iba a misa. Solo el cura tenía Biblia. De ahí los demás no tenían Biblia. Estaban por lo que el cura decía. Alabado sea el Señor. Pero llegó el tiempo que Cristo llegó a mi vida y me di cuenta que era necesario que yo escudriñara las Escrituras. Sí, bendito Porque sea. en ellas encontramos la vida eterna. Amén. Porque ellas de Jesús dan testimonio de mí. Sí. La Escritura encontramos el testimonio de Jesús. Alabamos y engrandecemos el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora miramos. Dios envió, hermanos, a Israel que cuando poseyera la tierra, y le dijo, y si aconteciere que vosotros quisierais poner rey como las otras naciones, no pondrás a un hombre extranjero, sino que será de vuestros hermanos, a quien Jehová escogiere. Y le dice, y también cuando él fuere sentado en el trono, tomará una copia de la ley de Dios que está al cuidado de los sacerdotes levitas, para que la lea todos los días y guarde todos los mandamientos y estatutos en ella escrita, Sí, gloria a Dios. para que su corazón no se alce. Mire qué importante leer la escritura, Sí. porque cuando leemos la escritura nuestro corazón, mire, baja. Si estamos un poco ahí Altivo. altivos, baja cuando metamos la palabra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y lo hará diariamente para que sea sus días, largos días, sobre él y sobre sus hijos, en todo Israel. Había esa ordenanza de Dios, Sí. que el que fuera puesto por rey tendría una copia de la ley de Dios, Sí. para que la leyera, la escudriñara. Alabado Dios, porque sabía Dios que si no leía, su corazón se iba a ensoberbecer, Se iba a apartar, sí. se iba a apartar de Dios. Qué importante es leer la escritura de Dios, Amén. escudriñar la palabra de nuestro Dios. Sí. Miramos, tenemos el caso, encontramos lectura en el libro de los Hechos, capítulo 17. Pablo está allí, hermanos. Dice la palabra que tuvo primeramente en Tesalónica. Ahí se levantaron unos alborotadores contra, hermanos, lo que Pablo enseñaba. Y los hermanos lo mandaron, hermanos, bendito sea el Señor, a este lugar, hermanos. Y me escapa el nombre, a la voz del Señor.
Debe ver, perdón, deme un tiempito, voy a dar 17, ¿mande? Gracias al Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. En Berea, Pablo, hermanos enviados por los hermanos, Pablo y Silas son enviados a Berea. Y cuando Pablo llegó a Berea, dice la palabra que, hermanos, comenzó a predicar en la sinagoga de los judíos. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que los de Berea fueron, hermanos, más nobles que los de Tesalónica, porque, hermanos, recibieron la palabra con gran gozo, con gran, hermanos, convencimiento. Y dice la palabra que ellos leían la palabra del Señor, escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo le había predicado era verdad, y se daban cuenta que lo que Pablo había predicado era la verdad. Amén. Estos hombres, hermanos, se interesaron en escudriñar las escrituras, Y bueno, como también nosotros, hermanos, debíamos de interesarnos Sí. en leer las escrituras. nos conviene. Alabado sea el Señor. Y hermanos, nosotros, hermanos, pasan semanas, no tocamos la escritura. La polvosa estamos. Guardada está. Algunos la dejan en la iglesia. Sí, santificando. Aquí dejan la Biblia y se van. Y Aleluya. ¿cómo van a leer la Biblia si la dejaron en la iglesia? Otros no andan Biblia. Está muy cara. Sí. De lejos no se anda. Alabado sea el Señor. Por un buen celular si lo anda de $1000. Sí. Hay que comprar una buena Biblia para escudriñar la iglesia. ¿Cierto? Que tenga allí, hermanos, concordanza. Que tenga estudio. Sí. Alabado sea el Señor. Para que podamos nosotros interpretar mejor las escrituras. Gloria a Dios. Porque, hermanos, si no tenemos una buena Biblia que no tiene ni citas, tiene de la más baratita, pues. Sí, la más simple. Hay que comprar una buena Biblia, hermano, que tenga citas, que tenga estudio de la Biblia. Y así estaremos, hermanos, más empapados de la palabra del Señor. Más conocimiento. Más conocimiento de la palabra del Señor. Sí. Los hermanos de Berea, hermanos, se interesaron, hermanos, en escudriñar las escrituras. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Miramos, hermanos, las consecuencias que sucede si no escudriñamos las escrituras. En Lucas hallamos ahí un pasaje, bendito Dios, Amén. en Lucas 16, encontramos un pasaje de que murió el rico, bueno, algunos comentarios que se llama Apulón. La Biblia no es el nombre, ni el nombre de Dios, el nombre ahí en la escritura. Sí. Este hombre hacía banquetes con emprendidez todos los días. Pero también allí había un mendigo llamado Lázaro. Dice que este estaba allí deseando comer algunas migajas que le caían de la mesa del hombre rico. Sí, sí. Pero no se le No le lo caía. retiraban de la mesa. Pero le acontece que muere, llega la muerte. Sí. Porque la muerte le llega al rico, al pobre, al alto, al bajo, al viejo y al niño. Sí. Se mueren los niños también. Aleluya. No solamente los viejitos, también los jóvenes. Sí, parejo. Porque la muerte cuando llega, llega. Alabado sea el Señor. Amén. Dice la Biblia que, dice la palabra que el rico murió y fue a despertar al lago de fuego. Sí, en el Hades, sí. En el Hades. Y después murió Lázaro, el mendigo. De la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sí. Y estando él mirando hacia arriba, vio a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Sí, bendito sea Dios. En este pasaje entendemos también que cuando morimos, hermano, no termina ahí. Cuando nos van a sepultar en el cementerio, no termina allí la vida. Porque este hombre despertó en el lago de fuego. Otro lugar, sí. Y estaba consciente también porque conoció a Lázaro. No es que este hombre ya murió y ya se acabó todo. No, está consciente allí. Lo que está diciendo es que el castigo al que está recibiendo allí lo está sintiendo el castigo. Está consciente porque cuando miré a Abraham, a Lázaro, le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro Sí. que remoje sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque aquí estoy haciendo
duramente atormentado. Sí. Sí, bendito sea Dios. ¿Qué le dijo nuestro padre Abraham? Le dice, espérate, allá tú te vienes Sí. Y Lázaro males. y Lázaro males. Sí. De manera que él aquí es consolado y tú eres atormentado. Pero ella lo que dice, Padre, tengo 5 hermanos, envían a la casa de mi padre para que no vengan acá a este lugar, que vayan y les testifiquen para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo nuestro padre Abraham? Allá tienen a Moisés y a los profetas. Sí. Si A ellos no. a ellos no, con la predicación de ellos, o la palabra que ellos predican no se aperciben, tampoco se van a percibirse levantar uno de los muertos. Sí. ¿Para qué va a ir un muerto a predicar? Alabado sea Dios. Si están descansando, aquí tenemos la palabra del Señor. Sí. Dios usa a sus siervos con el mensaje de la palabra del Señor. De modo que los que ya murieron están descansando. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ya terminaron su carrera. ¿Qué es lo que sucede acá? Este hombre, hermano, no escudriñó las escrituras. No supo que de hacer misericordia con el pobre, tener, verdad, amor para los pobres. Más el que lee la escritura dice que tengamos amor, que seamos bondadosos con nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos el caso de que estaba mencionando de Pablo allá en Berea, la voz del Señor. Estaba delante del rey Agripa Pablo. Estaba él, hermanos, poniendo su defensa. Sí. Comenzó a decirle a Agripa, yo un día iba a hacer rumbo a Damasco. Le contó todo el relato. Y una voz, primeramente un resplandor que sobrepasó la luz del sol y lo botó de la cabalgadura. Porque Pablo no iba solo, iba con más personas. Iba a atrapar a los hermanos que estaban en Damasco. Y le cuenta toda su conversión. Y me dijo, Pablo, yo te envío a tus hermanos y a los gentiles Sí. para que le des luz, que te convierta de las tinieblas a la luz. Y le dice Pablo, yo no fui rebelde a la visión y vine a predicar en Berea, en Tesalónica. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, Pablo, hermanos, en su defensa, hermano, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre, hermano, escuchó la palabra atento de Pablo, porque Pablo le estaba usando, hermano, un método para hacer lo que él aceptara la muerte y redención de Jesucristo. Pero este hombre, hermano, lo que le contestó, por poco. No quiso decir que con esto que creyó bastante lo que Pablo explicó, sino que, hermano, como quien dice, con unas pocas palabras quieres convencerme, Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, hermano, en Berea llevó el evangelio y esta gente recibió, hermano, el mensaje que Pablo predicaba, el mensaje de Jesucristo, que había sido muerto y resucitado entre los muertos. Y la iglesia de Berea, hermano, recibió ese mensaje. Alabado sea el Señor. Y se interesaron, hermano, en escudriñar las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Escudriñemos las escrituras, iglesia. Amén, gloria a Dios. Porque en ella encontramos la vida eterna. Vida eterna, gloria a Aleluya, Dios. bendito Dios. Hermosa palabra, hermanos. Aleluya. No me había detenido a leer este versículo. Y ahora que estaba indagándome, veo cuán importante es que escudriñemos la escritura. Sí, gloria a Dios. Si no hemos leído la escritura, hermano, si hemos leído y no hemos escudriñado, hoy es el tiempo que escudriñemos las escrituras. Busquemos una lectura diaria de la escritura. Propongámoslo, hermanos, a leer la Biblia y escudriñar la palabra del Señor. Porque de esta manera, hermanos, verdad, nosotros estaremos, hermanos, aleluya, más llenos de la palabra de Dios. Amén. De la presencia del Señor. Porque como repito, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios diariamente, hermanos, nuestro corazón se compunge Sí, al sí, ver sí. allí, hermanos, los que sufrieron por la causa del Señor, los que sufrieron, hermanos, para que el Evangelio llegara a nosotros,
Nosotros no hemos sufrido nada, hermano. Los antepasados sufrieron Sí. para que el Evangelio llegara a nosotros. Sí, es cierto. Nosotros no hemos sufrido ni queremos sufrir. Queremos sufrir, tranquilo. es cierto. Alabado sea Dios. No queremos sufrir, porque ¿quién va a querer sufrir? Nadie. Pero Es hermano, necesario pagar el precio. si amamos la palabra del Señor, si escudriñamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta, hermano, que si sufrimos por la causa del Señor, somos bienaventurados. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, si aquí perdemos la vida, de que allá la encontraremos. Amén, gloria a Bendito Dios. el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Este, hermano, es mi breve mensaje, Bendito sea el hermano, Señor. de que escudriñamos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Bendito el glorioso nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, en esta tarde.